Antes de que existiera la maldad y antes de que los seres humanos vivieran en la tierra, reinaba una bondad infinita en los cielos. Todo era perfecto. Cada ángel irradiaba una luz brillante y sentía un profundo respeto por su Creador, que era como el Padre de todas las cosas. Entre todos los ángeles, uno destacaba por encima de los demás, Lucifer. Este ángel, que tenía un papel importante en el lugar sagrado de Dios, no solo lideraba a los demás ángeles, sino que también sobresalía por su capacidad natural, fortaleza y sabiduría. Tenía el honor y la dignidad más altos, brillando como la estrella más reluciente de todas. Lucifer tenía el título de ser la primera de todas las creaciones, la obra inicial que Dios había formado con sus habilidosas manos. Pero, ¿cómo pudo este ser de luz y perfección, este ángel resplandeciente, perderlo todo? ¿Cómo cayó desde los más altos cielos hasta el abismo del infierno? En esta exploración fascinante, desentrañaremos los misterios detrás de la caída de Lucifer, un episodio que ha intrigado a creyentes y expertos a lo largo de los siglos. Más allá de las breves menciones en la Biblia, desvelaremos los secretos detrás de su transgresión, la rebelión que sacudió los cimientos del cielo, y su destino final en las profundidades del infierno. A medida que avancemos en esta odisea celestial, no solo nos sumergiremos en las fuentes bíblicas que arrojan luz sobre este enigmático ser, sino que también exploraremos escritos que, aunque no forman parte de la Biblia, ofrecen una perspectiva más detallada de su historia. Les invitamos a un viaje que desafiará la comprensión de la fe y la redención, una epopeya cósmica donde la grandeza y la decadencia se entrelazan en un conflicto que trasciende el tiempo y el espacio. Suscríbete para que no te pierdas todo el contenido que tenemos preparado. A lo largo de la historia, este ser que alguna vez fue uno de los ángeles más admirados y respetados ha desempeñado un papel fundamental en la teología cristiana. Satanás, representante de la maldad y el sufrimiento eterno, es el adversario de Dios y el tentador. Su principal objetivo, según las Escrituras Sagradas, es seducir a aquellos que siguen los mandamientos de Dios y llevarlos hacia la oscuridad. Por tanto, es de gran relevancia profundizar en el conocimiento de este ser. Para ello, nos dirigiremos al capítulo 28 del libro de Ezequiel, versículo 12. En este pasaje, se describe a Lucifer como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y belleza. En el Edén, en el jardín de Dios, él estaba presente. Su vestimenta estaba compuesta de las piedras preciosas más exquisitas. Los instrumentos musicales más refinados estaban preparados para él en el día de su creación. Estas palabras nos brindan una visión de su asombrosa belleza y perfección. Era considerado el epítome de la perfección y poseía una sabiduría extraordinaria. En el versículo 14 del mismo capítulo se nos revela que Lucifer era un querubín grande y protector. En la jerarquía celestial, los querubines ocupan un lugar elevado, justo después de los serafines, que están más cerca de Dios para adorarlo. Los querubines, ángeles con dos pares de alas, son guardianes de la gloria celestial, las estrellas y los cielos. Aunque no se manifiestan directamente ante los seres humanos, se cree que sus luces divinas pueden influir positivamente en nosotros. Lucifer era parte de la manifestación de la gloria divina ante la humanidad, siendo el más sabio, hermoso y respetado de los querubines, tal como sugieren los versículos citados. Sin embargo, el versículo 15 del mismo capítulo enfatiza que, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este versículo tiene un significado profundo, ya que revela que Dios no creó el mal originalmente. Creó algo perfecto, pero fue Lucifer quien generó el mal. De esta manera, se nos presenta una visión más completa de la historia y la naturaleza de Lucifer, su caída y el origen del mal en el contexto de las creencias cristianas. A raíz de su participación en actividades comerciales abundantes, Lucifer se llenó de iniquidad y pecó. Como consecuencia, fue arrojado del monte de Dios y expulsado de entre las piedras de fuego. Su corazón se enorgulleció debido a su belleza, y corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Pueden encontrar más detalles en el capítulo 28 de Ezequiel. De este modo, podemos comprender que Lucifer, impulsado por su deseo de obtener más a pesar de su respeto y amor por su Creador y la admiración de otros ángeles, se llenó de odio y maldad, lo que finalmente lo llevó al pecado y a anhelar la gloria que pertenecía únicamente a Dios.
Es importante que consideremos estos aspectos, ya que en los siguientes pasajes mencionaré textos adicionales que, aunque no forman parte de la Biblia, ofrecen una visión más detallada de lo que podría haber ocurrido en la caída de Lucifer y la guerra en el cielo. El libro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14, arroja más luz sobre Lucifer: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los lados del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Jesús también fue testigo de la caída de Satanás, como se menciona en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 18, donde Jesús declara: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Dado que las referencias sobre Lucifer y su caída en la Biblia son limitadas, nos basamos en lo que se ha mencionado hasta ahora. Ahora, procederé a citar un libro que, en mi opinión, proporciona una explicación más detallada sobre su caída. Sin más preámbulos, continuemos. Lucifer, en su momento, era el ángel más hermoso y poderoso de todos. Su esplendor superaba al de cualquier otro ser celestial. Su belleza en los cielos y su inmenso poder eran inigualables. Lucifer, también conocido como la estrella de la mañana, brillaba con un resplandor inigualable y demostraba una inteligencia excepcional. Era considerado como el epítome de la perfección, rebosante de sabiduría y perfección en su hermosura. Todos los ángeles le admiraban y le profesaban respeto. De hecho, Lucifer representaba la creación más bella de Dios, su obra maestra. Es difícil imaginar su esencia real. Cuando emergió de las manos divinas, resultaba difícil concebir cómo, con el tiempo, muchos ángeles se alejaron de Dios para seguir a esta criatura. Aunque el Sol es una estrella inmensa, cuando se coloca detrás de la Luna, esta última puede eclipsarlo por completo. De manera similar, si alguien se ponía detrás de Lucifer, daba la impresión de que él era el centro de todo. El lucero de la mañana parecía ejercer una influencia que aún no comprendemos del todo. Como el ángel más hermoso y fiel a Dios pudo descender a un estado tan bajo sigue siendo un misterio. Resulta complicado imaginar cómo el sol más brillante en un universo lleno de soles pudo transformarse en lo que es en la actualidad. Si no puedes concebir esto, será difícil entender cómo logró convencer a tantos ángeles para que lo siguieran en lugar de a Dios. Tampoco podrás comprender cómo logró que tantos ángeles se unieran a sus filas. Los ángeles no eran ingenuos ni como niños pequeños que pudieran ser engañados por discursos falaces. Lucifer fue el primero en desviarse de la luz divina hacia la oscuridad de la noche, de ahí su apelativo de la estrella de la mañana, ya que es la primera en aparecer en el cielo nocturno. Fue la primera estrella en brillar en la creación antes de la aparición de los demás ángeles en el firmamento. Este nombre también lleva consigo el significado de el que trae luz, y de hecho, así lo hacía, al explicar cómo era el creador y al expresar sus nobles sentimientos. Lucifer era un ser bueno, amaba a Dios y compartía sus nobles emociones con los demás ángeles. A menudo, hablaba de Dios de una manera que nadie había hecho antes. Algunos de los ángeles ocupaban posiciones como tronos, mientras que otros se destacaban como príncipes. Lucifer no solo era un trono entre tronos, sino que también era el príncipe de los príncipes. Si pudieras comprender la magnificencia de esta creación divina, entenderías por qué Dios elogia su obra en el libro de Job, aludiendo al Leviatán. Ni siquiera su pecado logró destruir la obra de Dios, incluso en su pecado, mantuvo su esplendor. Como mencioné anteriormente, en la jerarquía angelical existían niveles. Lucifer pertenecía a la jerarquía más alta de aquellos que ofrecían el sacrificio de alabanza. Desempeñaba el papel de sumo sacerdote y su poderosa y profunda voz se alzaba por encima de los coros de los demás ángeles para honrar a Dios. Puedes preguntarte cómo fue posible que tantos ángeles cayeran junto a Lucifer. Para ellos, era más fácil comprender a una criatura que a la trascendencia absoluta, ya que esta última se encontraba oculta tras las nubes de lo incomprensible, mientras que la criatura se les presentaba como algo más accesible para su entendimiento. Muchos ángeles sucumbieron a la admiración por Lucifer, algunos incluso sobrepasaron los límites de la razón y la adecuación. Sin embargo,
esta adoración excesiva no afectó a Lucifer en ese momento. Era recto y honorable, y era admirado por todos. Pero había algo que desconocían. Dios conversaba con Lucifer en privado con frecuencia. Las palabras paternales del fundamento supremo le advertían que se estaba dejando llevar por pensamientos mundanos. No se trataba de pensamientos maliciosos, pero su mente se dispersaba en asuntos que enfriaban su corazón. Sus proyectos intelectuales personales le absorbían tiempo que debería haber dedicado a estar con Dios. La comunicación con otros ángeles empezó a ocupar más y más tiempo del que debería haber ocupado en la conversación con su Padre. De manera casi imperceptible, su amor por Dios se enfriaba. Aún no había cometido ningún pecado, pero sin darse cuenta, su psicología estaba experimentando un cambio. Este cambio se arraigó profundamente en su ser. Aunque nadie lo percibía, Dios le hablaba con frecuencia y le advertía. En el interior de Lucifer surgieron propósitos y caídas en la tibieza. Experimentó momentos en los que anhelaba con todas sus fuerzas amar más a aquel que le había dado todo. Lucifer no se daba cuenta, pero su bienestar y su propio honor comenzaron a fusionarse cada vez más. Se identificaba con ellos hasta que llegaron a ser una única entidad. En cada una de estas etapas se hacía más evidente que había un crecimiento en la autoconciencia de Lucifer. Sin embargo, aún no había cometido pecado. A pesar de eso, Dios hablaba a su corazón en múltiples ocasiones, en momentos de total intimidad. Dios sabía que el momento de la revelación estaba cerca, el momento en el que iba a presentarse ante el mundo angélico. Aunque nadie más lo sabía, este momento se retrasó para permitir que Lucifer creciera en humildad. Varias veces Dios demoró este momento y le advirtió a Lucifer que esta revelación sería una gran prueba y que debía prepararse. Hijo mío, los vientos y las tensiones serán poderosos, debes estar preparado, le decía Dios. La respuesta de Lucifer a su padre era de compromiso. Le decía que, independientemente de la prueba que se presentara, él deseaba ser obediente a los mandatos de Dios, aunque no prometía perfección. Le expresaba su sincero deseo de ser fiel. A pesar de todas estas conversaciones, a pesar de las incontables veces que el Padre Todopoderoso le habló en lo más profundo de su corazón y a pesar de su inmenso poder y belleza, Lucifer comenzó a anhelar aún más. Su deseo se intensificaba y comenzó a enorgullecerse de sí mismo. Ansiaba un poder mayor del que ya poseía y deseaba que las alabanzas ya no fueran dirigidas al Padre, sino a él mismo. Lucifer aspiraba a ser como un Dios. Reconoció que sus cualidades superaban ampliamente a las de los demás ángeles, y este conocimiento alimentó su deseo de obtener la gloria que únicamente pertenecía al Creador. Aunque Lucifer era libre y tenía la capacidad de superar sus tentaciones, su deseo se convirtió en una obsesión. Su ambición crecía a medida que contemplaba su propio esplendor. Lucifer era libre de elegir, pero esta libertad se convirtió en una trampa para él. A pesar de todas sus capacidades, era él quien debía tomar la decisión correcta. Aunque sabía que podría superar sus tentaciones y permanecer fiel, sus pensamientos se oscurecieron gradualmente y su orgullo tomó el control. A pesar de todo, Dios nuevamente retrasó el momento de la prueba una vez más. Más aconsejó a Lucifer y le ofreció más tiempo. Dios amaba profundamente a Lucifer y creía en su capacidad de cambiar. Sin embargo, llegó un momento en que se necesitaba considerar a los demás ángeles, no solo la historia personal de uno de ellos. Finalmente, llegó el día que todos habían estado esperando. Los cielos se llenaron de silencio y el firmamento quedó en calma mientras Dios hablaba solemnemente. Dios anunció que crearía un universo material y les enseñó cómo la vida florecía en él. Anunció su intención de crear la humanidad. Esta noticia emocionó a los ángeles y los llenó de alegría. Pero lo que los sorprendió más fue el plan de Dios, pedirles que adoraran a Dios hecho hombre, algo que jamás habrían imaginado. El plan de Dios era más profundo y desafiante de lo que nunca hubieran anticipado. La revelación de este gran plan significaba que su adoración se dirigiría hacia una forma completamente nueva y única. La revelación de este gran plan trascendía sus expectativas y les exigía una adoración más profunda y, aún más difícil que la adoración a Dios en su forma divina. Jesucristo sería su nombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad.
Este misterio que permanecía oculto para los ángeles sería revelado a la humanidad. Dios se mostró ante ellos encarnado bajo una apariencia humana y les dijo que lo adoraran en esta forma. La luz divina se hizo carne, un espectáculo maravilloso. Sin embargo, uno de los ángeles permaneció inmóvil, observando sin poder reaccionar. Su rostro reflejaba un vacío profundo, como si algo estuviera destrozándole por dentro. Una amargura comenzó a crecer en él. No había sido el elegido. Lucifer permitió que el pecado se arraigara en su corazón, la envidia y la maldad tomaron su ser, el amor y respeto que sentía por el Padre se convirtieron en odio, todo motivado por el anhelo de poder. En su mente, Lucifer consideró las posibilidades de cómo podría haber sido él el vaso perfecto para contener la divinidad encarnada, manteniendo su propio ser sin dejar de ser Dios. Pensó que Dios debería haber escogido lo imperfecto. Estas preguntas y ansiedades lo consumieron. Frente a Dios, Lucifer, el único que no se arrodilló, abrió sus labios y pronunció un «no». Su voz carecía de emoción, como si estuviera declarando un hecho. Su mirada se fijaba en el trono divino mientras repetía con firmeza su negativa. Los ángeles presentes quedaron perplejos, incapaces de creer que el ser más puro y hermoso estaba desafiando a Dios de esta manera. Lucifer giró su mirada hacia la multitud de ángeles y comenzó a exponer su razonamiento con inteligencia y confianza. Argumentó que lo que Dios había planteado estaba equivocado, explicando por qué creía que la propuesta era incorrecta. Convenció a algunos con su discurso, no porque fuera lógico, sino porque sabía cómo usar su elocuencia para persuadir. En medio de este discurso rebelde de Lucifer, resonó una voz potente y asombrosa que exclamó: ¿Quién como Dios? Esta afirmación valió más que todo el discurso de Lucifer. Fue una voz que despertó a todos, una voz que parecía más convincente que todas las razones del rebelde. En ese momento, el ángel Miguel, un arcángel de menor jerarquía, se paró junto a Lucifer y le dijo directamente a la cara: «Eres un soberbio». Estas palabras de Miguel impactaron profundamente. Aunque Lucifer aún era respetado y amado por muchos, estas palabras desencadenaron un dolor agudo en él. El hecho de que Miguel tuviera el valor de enfrentarlo de esa manera lo hirió de manera significativa. Lucifer se vio obligado a dar la espalda y retirarse, sintiéndose herido y desafiado. La gran rebelión liderada por Lucifer se desencadenó ante su rabia e insatisfacción. Formó un ejército con los ángeles que lo seguían y estaban dispuestos a luchar a su lado. Su discurso persuasivo había calado hondo en muchos ángeles, sembrando la confusión y llevándolos a creer que adorar a Lucifer los acercaría más a él. Esta manipulación y persuasión convencieron a muchos de los ángeles que antes eran los más bellos y hermosos. Dios habló a todos los ángeles, reconociendo tanto lo que habían hecho bien como lo que habían hecho mal. Les enseñó sobre la verdad, la nobleza, lo santo y lo correcto, así como lo incorrecto y lo desviado. Les habló sobre la perfección y la esperanza, sobre los gozos del cielo y la felicidad que sigue el camino de la vida. Dios habló como un maestro y un rey, revelando un misterio aún mayor. Iba a pedir más a los ángeles, una prueba para forjar sus espíritus en el fuego de la prueba. La encarnación no era el final, sino una etapa en el plan divino. Se reveló la historia de la iniquidad que corrompería a los hombres, seres finitos e ingratos que se rebelarían y finalmente matarían al Salvador. La contradicción era sorprendente. ¿Cómo podían responder con odio a la mayor prueba de amor? Esta pregunta resonó en la mente de muchos ángeles. La idea de adorar a un Dios crucificado, arrodillarse ante un cuerpo destrozado y ensangrentado, cubierto de heridas y sufriendo al límite, era desconcertante. La visión de la crucifixión marcó un punto crucial en la historia de los ángeles. Fue el momento en que la copa se derramó, cuando la paciencia de muchos se agotó y la rebelión alcanzó su clímax. La visión de un Dios tan sufrido y humillado parecía incomprensible, y algunos ángeles no pudieron aceptarla. Esta fue la gota que colmó el vaso, llevando a muchos a tomar el camino de la rebelión y la caída. La semilla de la duda se había plantado en las mentes de muchos ángeles. Algunos empezaron a cuestionar la lógica de las órdenes divinas, insinuando que Dios no podía pedirles algo contrario a la razón. Esta duda se convirtió en un puñal que penetró en las mentes de los ángeles, generando desconfianza y confusión.
surgieron preguntas sobre la verdadera naturaleza de Dios y su relación con los ángeles. A medida que más ángeles caían en la trampa del razonamiento erróneo, la rebelión se expandía a lo largo de las jerarquías angélicas. Incluso ángeles que ocupaban posiciones elevadas, como tronos y principados, se unieron a la rebelión. La desunión y el error se propagaron entre las filas celestiales, y la influencia del engaño era poderosa. Sin embargo, en medio de la lucha y la oscuridad, un ángel sobresalía. Aunque no era de una jerarquía superior, su amor y fidelidad eran excepcionales. Este ángel era Miguel, el arcángel. A pesar de las dificultades, Miguel mantuvo viva la llama de la fidelidad y la fe en los momentos más oscuros de la batalla. Cuando la duda y la rebelión se apoderaban de muchos, él proclamó valientemente: ¿quién como Dios? La luz de la fe y el amor de Miguel iluminaron a otros ángeles. Su valentía y devoción inspiraron a muchos a permanecer fieles a Dios. Finalmente, en una feroz batalla liderada por Miguel y sus ángeles, la verdad, la fe y la esperanza prevalecieron. Derrotaron al dragón, simbolizando la victoria sobre Lucifer, quien se convirtió en Satanás. Como resultado de esta batalla, Lucifer y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Un tercio de todos los ángeles cayó con él, atrapados en su rebelión. Lucifer, una vez el ángel más perfecto y hermoso, perdió sus atributos y cayó al abismo. Esta historia es asombrosa y cautivadora, una batalla épica que culminó con la victoria de la verdad y la fidelidad. Gracias por compartir esta narrativa, y si desean explorar más, los invito a hacerlo. Cuídense mucho y hasta la próxima.